Con toda la bendición de Dios, muy buenos días a las personas maravillosas de Géminis. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario. Traigo el mensaje que te envía el universo, porque hoy se destaca especialmente nuestra estabilidad emocional y nuestro sentido interno de responsabilidad. El universo está bastante tranquilo, salvo por el trígono introspectivo de la Luna con el responsable de Saturno, y esta conexión positiva nos anima a todos a ponernos serios y a ser las personas que nos da miedo intentar ser. El síndrome del impostor y las dudas sobre uno mismo son nuestros mayores escollos, pero puede ser útil leer sobre los primeros días de alguien que ahora tiene éxito, y es hora de que dejemos nuestras dudas a un lado y el poder a través de nuestros miedos directamente hacia la grandeza. El horóscopo de hoy, jueves 10 de junio del 2021. Prepárate para los cambios y que puedas obtener la prosperidad que tanto añoras. Somos una gran familia, somos guerreros de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales de Facebook, de Instagram, de Twitter, o suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjate sorprender. Queridos amigos, vamos a iniciar con el decreto, porque si lo crees, lo creas. Repite después de mí. Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Nuevamente, cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo, porque la felicidad y unión familiar que da la fe levanta envidias que son alimentadas por el maligno. Por eso no tienes que temer, porque si tienes fe, en ti está el poder de Dios y toda maldad es estéril, pero la fe en Él es fecunda y bastante próspera. Gente linda, gente maravillosa de Géminis, escúchalo, porque en este día, reflexión y libertad. Esto es lo que hace que te den ganas para alcanzar tus metas, y como tienes grandes dotes de mediador, te haces indispensable en las representaciones sociales, pero te está costando la relación con tu propia familia por el tiempo que dedicas a esta situación. Tengan paciencia, tengan fe que todo se va a ir solucionando. Mira, vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Por eso la carta de los enamorados, una carta que trae un muy buen auspicio, porque te anuncia la posible llegada del amor. Se trata de dos enamorados que logran reencontrarse después de mucho tiempo de buscarse, porque el amor del descanso, donde la persona puede entregarse a los brazos de su amado y compartir el resto de su vida juntos. También nos habla de compañerismo, porque hoy hay muchas posibilidades de encontrar un fiel compañero o compañera que compartirá las cargas de la vida y te apoyará en tus proyectos personales. Así que es un tiempo de amor, de ternura, de caricias y encuentros del corazón. Pero querido Géminis, en este jueves, el amor te hace sentir de una manera especial. Te ves a ti mismo, a ti misma, como si pudieras ser capaz de cualquier cosa, y no será nada fácil entregarte a ello, pero lo vas a conseguir con un poco de esfuerzo. Cree en él y creerás en ti, y solo de esta manera emprenderás este día con la batería de autoestima bien cargada al 100%. Dinero y trabajo. Tus recursos están lejos de agotarse, y con esta premisa debes de ser capaz de cualquier cosa. De lo contrario, afrontarás una serie de problemas que pueden ser fundamentales. Imagina de qué eres capaz cuando no estás pendiente de la cuenta del banco, porque es algo que debes de tener muy en cuenta para tu futuro. Finalizo con la salud, gente hermosa, porque estás en vías de volver a cambiar de actividad. Pero no tengas dudas que el cuerpo se acabará acostumbrando, porque cuando ves que el universo actúa a tu favor, acabas siendo capaz de cualquier cosa, y si cambias es por un motivo, porque la actividad que desarrollarás se adaptará mejor a lo que necesitas en cada momento preciso. No se vayan, porque llegó el número de la suerte para hoy, gente.
Vamos con el 5166. Tu aprendizaje de vida es confiar en abrir tu mente hacia nuevas formas de entender la vida, hacia nuevos caminos. Y siempre debes de confiar en tu intuición, actuar siendo consecuente con ella, porque el camino más difícil de seguir será indiscutiblemente el mejor. Cuida tu cuerpo, recuerda que es un templo. Que Dios te bendiga, te ilumine y te glorifique como siempre. No olvides activar la campanita, suscribirte a nuestro canal para que conozcas las maravillas que el universo te depara día a día. Chao, chao.